¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda tu profesor Daniel Vega. Vamos a tener esta clase en tema promedios. Tu curso es aritmética y esta clase va dirigida a los estudiantes del segundo año de secundaria. El tema es promedios, que corresponde a la cuarta semana. Este tema nos puede hacer recordar, o nos hace recordar a cómo tu profesor saca tu promedio, ese promedio que aparece en tu libreta. Él va a sumar tu revisión de cuaderno, tu intervención oral, tu paso mensual, tu participación y tu examen bimestral. Esas 5 notas la va a sumar y la va a dividir entre 5. Y así sale tu promedio. Clases de promedio. Promedio aritmético. El promedio aritmético es la suma de datos entre la cantidad de datos. Quiere decir que si yo sumo 10 datos, lo tengo que dividir entre 10. Promedio geométrico. Es la raíz n de un determinado grupo de números. Supongamos, nosotros tenemos ahí A1 por A2 por A3 por AN. Supongamos que trabajo con dos números, entonces n va a ser 2, va a ser la raíz cuadrada de A1 por A2. Si trabajo con tres números, A1 por A2 por A3, entonces va a ser raíz cúbica de raíz cúbica de A1 por A2 por A3. Si fueran de 10 números, raíz décima de A1 por A2 por A3 hasta multiplicar con A10. Así va a ser, ¿ya? Entonces, cuantos términos haya, ese va a ser el valor del índice radical. Promedio armónico. El promedio armónico es igual a n, que es el número de datos, entre la suma de las inversas de los datos. La suma de las inversas de los datos. Vamos a ver. Para dos números A y B se cumple que la media aritmética de A más B, la media aritmética de A y B va a ser igual a A más B sobre 2. La media geométrica de dichos números va a ser igual a la raíz cuadrada de A por B. Y la media armónica va a ser igual a 2A por B sobre A más B. Para tres números va a ser así. La media aritmética A más B más C entre 3. La media geométrica va a ser igual a la raíz cúbica, por favor, no te olvides ahí, cúbica, me faltó poner cúbica, raíz cúbica de A por B por C, cúbica, por favor, ¿ya? Y la media armónica va a ser igual a 3, por favor, 3A por B por C entre A por B más B por C más A por C. Si todos los datos, es una propiedad, si todos los datos o cantidades son iguales, quiere decir que la media aritmética, la media armónica y la media geométrica son iguales. Pero si son diferentes, la media aritmética es mayor que la media geométrica y esta a su vez es mayor que la media armónica. Así vaya, por favor, no te olvides. Hay un ejercicio que es directo, que con una de estas dos propiedades es directo, lo vamos a ver. Calcular el promedio aritmético de 1, 2, 3, 4 hasta 15. Si te das cuenta son sucesivos, ¿ah? Y también te piden en el siguiente ejercicio calcular el promedio aritmético de 6, 9, 12, 15 y 36. Si te das cuenta van de 3 en 3. 6, 9, 12, 15 hasta 36. ¿Qué hacer en estos dos casos? Uno tenemos que es consecutivo y en el otro tenemos una progresión aritmética, porque hay una razón de 3. Dice, a términos consecutivos o en progresión aritmética, el promedio es igual a la semisuma de los extremos. Ah, que sumo los extremos nada más. Sí, te sale, rapidito. Semisuma. Semisuma quiere decir la suma de los extremos entre 2. A ver, vamos a ver. A ver, el primer ejercicio lo voy a calcular normal, como se debe hacer. Promedio aritmético es igual a la suma de datos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta 15. 1 más 2 más 3 más 4 así hasta 15. ¿Entre cuánto lo voy a ir? Entre 15 porque son 15 datos.
¿Cuánto es 1 más 2 más 3 hasta 15? Es 120. 120 entre 15 sale 8. Esa es la respuesta. El promedio aritmético es 8. Pero ¿qué pasa otro método? ¿Qué pasa si hubiera escrito normal mis números y sumo los extremos, así como está ahí? Sumo los extremos. Sumo los extremos y lo divido entre 2. Me sale 8 también. ¿Cuál es más fácil? Sumar los extremos y dividirlo entre 2. Por eso se dice que es la semisuma. Ay. A ver, hazlo tú ese ejercicio. A ver, inténtalo. Tienes 18 minutos para hacerlo. No, mentira, ponte 18 minutos. Ahí mira el número. Son 6, 9, 12, 15, hasta 36. 6 más 9, 9 más 12, 12 más 15, va sumando hasta 36. ¿Qué hago? Sumo los extremos, pues nada más. A ver, ahora tú. Sumo los extremos. 6 más 36 entre 2. ¿Cuánto es? 21. Ahí está la respuesta. 21. Rapidito nomás. El promedio aritmético de 3 números consecutivos es 15. Calcula cuál es el mayor de los 3 números. Mira, te voy a dar un datito, ¿ya? Aquí te están hablando, dice el promedio aritmético de 3 números. Sea el promedio aritmético de 3 números, de 5 números, de 15 números, de 7 números, de 19 números, te das cuenta que los números que te estoy diciendo, las cantidades son impares. Cuando las cantidades son impares, es bien fácil. Por ejemplo, si ahí me dicen de 3 números, yo pongo, mi número central va a ser A. El anterior a A va a ser A menos 1, porque es consecutivo, A menos 1, anterior. Y el que sigue es A más 1. Quiere decir, mis 3 números son A menos 1, A y A más 1. ¿Ya? Mira, es lo que estoy haciendo acá, mira. Sean los números consecutivos A menos 1, A y A más 1. A más 1 le he dado otro color porque es el que nos pide, el mayor de los 3 números. Quiere decir, voy a aplicar mi propiedad. Dice, el promedio aritmético de 3 números consecutivos es 15. Ya, mira, voy a aplicar mi propiedad. Suma de datos entre cantidad de datos. A ver, Daniel, a ver. A menos 1 más A más 1 entre 3. Si te das cuenta, menos 1 con más 1 se van y te queda 3A sobre 3. Así te queda. 3 con 3 se van y ya te queda 15. Ah, 15. Mira lo que va a ocurrir acá. Siempre, ahorita mira, siempre cuando los datos son impares, el promedio es el número central. El promedio es el número central. Quiere decir, si tú sabías esta propiedad o te dabas cuenta, dices, el promedio aritmético de 3 números es 15, quiere decir que A vale 15, el del medio, A vale 15. Después vienen los mayores, ¿no? A izquierda y a derecha, mira. Ahí está, ¿ves? Es lo que te dice, A vale 15, del centro siempre. ¿Quién es el mayor? El mayor es 16, porque si A vale 15, 15 más 1, 16. El mayor es 16. Ahí está. Acá viene algo parecido. Acá me dicen la media aritmética de 4 números pares consecutivos es 13. Acá no puedo hacer eso, lo que hice hace un momento, no puedo. Yo voy a decir que mi número par sea A. Vamos a ver. Si mi primer número es A y es par, los pares se diferencian, avanza de 2 en 2. Entonces yo voy a decir esto. Sean los números consecutivos, mi primer número par es el A. El siguiente es el A más 2. El siguiente es el A más 4. El siguiente es el A más 6. Así va, ¿ya? Por favor. Vamos a ver. Su media aritmética de esos 4 números es 4, que decir, voy a poner así. A, voy a hacer así. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a hacer así? Ah, ya, no, esto es lo que está aquí, me están diciendo. Calcula la media aritmética de los dos números pares consecutivos siguientes. Quiere decir, me piden la media aritmética o el promedio aritmético de A más 8, el que sigue, y A más 10, entre dos. De ellos dos me piden su media aritmética. Nada más, eso es lo que me piden. Pero ¿qué hago yo? Si ya conozco los números que son A más 2, A más 4 y A más 6. Aplico mi formulita. Digo, 13 es igual a más 2, más A más 4, más A más 6. Te queda 13 es igual a 4A más 12 entre 4. Saco cuarta y me queda 13 es igual a A más 3. ¿Cuánto vale A? 10. Ah, A vale 10. A vale 10, pues. Si A vale 10, lo voy a reemplazar aquí. Lo reemplazo ahí. Y digo, el promedio aritmético que me piden es, si A vale 10, será 18 más 20 entre 2. Ah, 18 más 20 entre 2. Y eso sale 19. 19.
El promedio aritmético de 5 números es 13. Si a cada uno les aumento 2 unidades y luego lo multiplico por 3, ¿cuál es el nuevo promedio? Mira, te voy a contar. Si yo te digo, mira, si yo tengo mis datos, tengo por ejemplo 5 números y su promedio es 18, 5 números y su promedio es 18, y a cada número le aumento 2, quiere decir al promedio también lo estoy aumentando 2. Quiere decir será 18 más 2, 20. Y si a cada número lo multiplico por 3, quiere decir que al promedio lo estoy multiplicando por 3. Quiere decir, si yo a cada número le aumento 2, quiere decir que al promedio le estoy aumentando 2. Si a cada número lo multiplico por 3, quiere decir que al promedio lo multiplico por 3. Ahí va. Sea el promedio aritmético representado por, ahí está, promedio aritmético A1 más A2 más A3 más AN entre N. ¿Ya? Sumar a cada dato un valor M es hacer lo que estamos haciendo ahorita en la imagen. A A1 le sumas M, a A2 le sumas M, a A3 le sumas M, así sucesivamente hasta AN le sumas M. ¿Cuántas veces le has sumado M? M por N, NB. ¿Ya? Y te va a quedar así, A1 más A2 más A3 más AN, así, más M por N. Lo separo porque son en fracciones homogéneas y te das cuenta que se va N con N y te queda M. Quiere decir que me doy cuenta que el promedio aumentó en N. Por eso te dije hace un momento, si yo a cada dato le aumento una cantidad, quiere decir que el promedio va aumentado en esa cantidad. ¿Qué pasa cuando yo lo voy a multiplicar? Cuando le multiplico. Cuando yo le multiplique, mira, acá tengo mis datos. Cuando yo lo multiplique, mira, lo voy a multiplicar por M, quiere decir que también el promedio queda afectado. Entonces, queda afectado tanto el promedio como la cantidad de números. Eso es lo que te quiere decir, ¿ya? Por favor. Entonces, vamos a ver aquí, mira. Sea P el promedio de los 5 números, pero el promedio es 13. Ahí está. Si dice que a cada número, a cada dato, dice así, el promedio de 5 números es 13. Si a cada uno de los números le aumento 2, mira, si a cada número le aumento 2, quiere decir que el promedio aumenta en 2, sería 15. Pero si luego lo multiplico por 3, el promedio es 45. Y ahí acá. Dice, si la edad promedio de 20 personas es 23 y ninguno de ellos es menor de 20 años, ¿qué edad tendrá el mayor si este tiene la edad máxima posible? Vamos a ver. Hago mi método del cuadro, recordar. Mira, recuerda. Esto tú ya lo has visto, recordar. Promedio aritmético es igual a la suma de datos entre cantidad de datos. Ya no voy a trabajar con promedio aritmético, solo voy a trabajar con la letra P. Ya no voy a trabajar con suma de datos, voy a trabajar solo con S. Ya no voy a trabajar con cantidad de datos, sino con N datos. Así. Pero ¿qué operación matemática hace N con P? Se multiplica. Quiere decir que ellos dos siempre se van a multiplicar. Y el resultado es la suma. Método del cuadro. Ahí está. N, que es la cantidad de datos. P, que es el promedio. Y S, que es la suma. Me están hablando, dice que el promedio de 20 personas, el promedio de edad de 20 personas es 23. Ah, ya. Dice. ¿Qué edad tendrá el mayor? ¿Qué edad tendrá el mayor? Dice, perdón. Si el promedio de 20 personas es 23, si la edad promedio de 20 personas es 23 y ninguno de ellos es menor de 20, si ninguno de ellos es menor que 20, quiere decir la edad mínima es 20. Estoy traduciendo, y ninguno de ellos es menor que 20, quiere decir que la edad mínima es 20, 20 para arriba. 20 hacia arriba, 20 para arriba. Entonces me dice, ¿qué edad tendrá el mayor? ¿Qué edad tendrá el mayor? Hay una persona que es mayor. ¿Qué edad tendrá el mayor si ésta tiene la edad máxima posible? Para que una persona tenga una edad máxima posible, una edad máxima posible, el resto debe ser mínimo.
Si yo quiero que una edad sea máxima, lo máximo posible, una nomás, una de 20, las 19 que me sobran deben ser mínimas. Pero ¿y cuál es la mínima edad que pueden tener cada persona? 20, mira, mira, mira. Este va a ser la edad máxima que va a tomar una persona. Solo una persona. Las 19 restantes, tiene que tener su edad lo más pequeño que pueda, según lo que dice el dato, 20. Y comienzo a multiplicar n por p. 20 por 23, 460. 19 por 20, 380. ¿Qué hago? Resto estas dos cantidades. Miren, resto estas dos. Al restar esas dos cantidades, me voy a encontrar con la suma de las edades. ¿Cuánto va a ser? Quiere decir, ¿va a ser cuánto? Cuando yo reste, va a decir 460 menos 380, ¿cuánto sale? 80, ¿no? 80. Quiere decir que una persona tiene 80 años. Esa persona de edad máxima tiene 80 años. 80 años. ¿Cómo averiguo? Digo, si en la primera, en el cuadro donde está 20, estas 20 personas, la suma de sus edades suman 460. Ahora, solo 19 personas suman 380. Falta una, ¿sí o no? Esa una es la máxima edad, pues. Por eso resto para saber quién es. Nada más. Ahora en otro plano, mira, lo mismo pero con otra versión. Recuerda, igual lo mismo, recuerda que ellos se multiplican n con p, hago el método del cuadro y digo, si la edad de 15 personas es 42, la edad de 15 personas, primero n, p, s. La edad de 15 personas, promedio, la edad de promedio de 15 personas es 42. Hasta ahí estamos bien. Si ninguna de ellas es mayor de 44, quiere decir, si ninguna de ellas es mayor que 44, quiere decir que la edad máxima es 44. Ese es el tope. ¿Qué edad tendrá el menor? Uno menor, solo uno, una edad mínima, uno menor, si tiene la mínima posible. ¿Quién debe ser esta edad mínima posible? Para que esta edad sea mínima, que es una persona, de los 15, 14 deben tener edad máxima. ¿Y cuál es la edad máxima? 44. Multiplicas 15 por 42 y te sale 630 y 14 por 44 te sale 616. Quiere decir, la suma de las 15 edades es 630 y la suma de las 14 personas de sus edades es 616. ¿Por qué hay sale menos? Porque hay una persona, nada más, que tiene la edad mínima. Lo resto y me sale así. Edad mínima es 630 menos 616. ¿Cuánto es? 14. ¿Ya? Por favor. Bueno, a ver. Vamos a ver aquí. Aquí nosotros, ¿te acuerdas que te dije hace un momento que había una propiedad que vamos a usar aquí, que el ejercicio es rápido? Mira, acá dice, si para dos números se cumple que su media aritmética es igual que su media armónica, y eso es igual a 12, recuerda, decimos, ¿cuándo es igual la media aritmética, la media armónica y la media geométrica igual? Cuando los datos son iguales. Entonces, si la media aritmética y la media armónica son iguales, obvio que la media geométrica también va a ser igual, pues. Entonces tiene que la respuesta ser 12. Esta es la propiedad. Si todos los datos o cantidades son iguales, se cumple que la armónica con la geométrica y con la media aritmética son iguales. Por lo tanto, la media geométrica es 12 también. Por favor, ahí corregir 12. ¿eh? Bueno, en este problema tenemos una serie numérica, ¿no? Si te das cuenta, son 25 números los que van a participar. Pero aquí quiero que te des cuenta, son 25 números los que van a participar. Aquí quiero que te des cuenta. Quiero que te des cuenta que son números impares, pues. Son números impares. Entonces, si son números impares, yo puedo decir así, ¿no? 1, 3, 5, 7, hasta el término 25, que es impar. Ese término 25 va a tener la forma de 2n-1, que son los impares. Vamos a calcular cuánto vale t25. Usando el 2n-1. 2. N vale 25. 2 por 25, 50. Menos 1, 49. Y tu serie es esta. 1, 3, 5, 7, 9, 11 hasta 49. Voy a sumar los extremos. 1 más 49. 1 más 49, ¿cuánto es?
¿Cuánto es? 50. 50. Entre 2, 25. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Nos vemos, muchachos.